Señor. Este momento es para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Isaías capítulo 40, versículo 28. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Qué bendición más grande! Este es un pasaje muy conocido, y es un pasaje muy hermoso. Me recuerdo estudiando este pasaje y en base al título de este mensaje, me recuerdo algo que sucedió en el año 94. Yo me recuerdo que estaba un hermano de esta congregación enseñándome a tocar guitarra. Y tenía que pasar por una etapa, y era la etapa de aprender a afinar la guitarra. Que por cierto, nunca aprendí. Pero uno de los errores que me recuerdo que cometí fue que él me decía, escúchala, y me iba diciendo más o menos el tono para cuando yo escuchara el tono adecuado, ahí era. Y yo empecé a darle vuelta al clavijero, y empecé a darle vuelta y lo sonaba y oía clink, 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 y no dejé de darle vuelta al clavijero. Llegó un momento en que me dijo, él no me dijo nada y se hizo a un lado. Y yo vi por qué se hizo a un lado, quizás porque desde lejos se escucha mejor, decía yo. ¿Qué? Lo que pasa es de que tantas vueltas le había dado al clavijero que de repente la cuerda se reventó. No aguantó la tensión. No aguantó tanta tensión la cuerda y se reventó. Al igual que las cuerdas de la guitarra, que no soportan tanta tensión, igual es la vida del hombre. Llegará un momento en que si tiene consigo mismo tanta tensión, tendrá que reventarse, figuradamente hablando. Esta tarde yo quiero que usted y yo hablemos bajo el título La respuesta a la tensión. Esto en vista de que vivimos en un mundo muy tensionado, un mundo de mucha velocidad, un mundo cibernético de mucha rapidez, y alguien dijo en una ocasión precisamente eso, que si podíamos definir esta generación, la definiríamos con dos palabras sencillas: velocidad y ruido. Ahora hemos cambiado la bicicleta por la motocicleta. Ahora hemos cambiado la máquina de escribir por la computadora. Ahora hemos cambiado las cartas por los correos electrónicos. Vivimos en una era de tanta rapidez que demanda de nosotros mucha velocidad. Y esto podría provocar, con la rapidez que la sociedad necesita irse desarrollando, podría provocar en muchos de nosotros tensión. Me llama la atención porque cuando hablamos acerca de la tensión, estaba estudiando que acá en El Salvador se venden al año un promedio de 5 millones de pastillas en contra de la hipertensión. Es muy común ver ahora personas hipertensas y que son adictas a las pastillas, a los farmacéuticos y a tantas cosas. Cada día vemos nosotros en los hospitales que más diagnósticos dicen, usted es hipertenso,
Usted es hipertenso, usted es hipertenso. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Porque eso es lo que a nosotros nos debe interesar. ¿Qué dice la Biblia al respecto de cara a un problema tan grande? Dice el versículo número 29 del pasaje que leímos. Vea conmigo, por favor. Él, hablando de nuestro Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Está hablando aquí este pasaje de aquellos que no tienen fuerzas. El factor de la tensión es la diferencia o aquel abismo enorme que está entre las necesidades o entre las demandas y nuestras fuerzas o nuestras capacidades. Lo que necesitamos y lo que podemos hacer para satisfacer esas necesidades, ese espacio entre ambas cosas produce tensión. Porque hay muchas personas que se desesperan, se llenan de ansiedad y dicen, ¿cómo es posible que logre hacer esto con tan poco? ¿Cómo es posible que alcance aquello con tan pocas fuerzas, con tan pocos recursos? Eso produce tensión en muchas personas. Produce tensión. La prensa gráfica el mes pasado, el 27 de marzo, sacó unas estadísticas y dice la prensa gráfica de nuestro país que el Instituto Nacional de la Salud dicen que a la fecha hay diagnosticados y registrados, óiganme bien, registrados 1.125.600 salvadoreños que padecen hipertensión a consecuencia del estrés y de la tensión de la vida. Y producto de esto mismo, hay 393.000 personas que padecen diabetes a causa de la tensión, a causa del estrés. ¿Qué significa esto? Significa que el 27.7% de la población salvadoreña padece de hipertensión. Oiga, quiere decir, hermanos, que de cada 10 salvadoreños, 3 son hipertensos. De cada 10 salvadoreños, 3 son hipertensos, diagnosticados, por supuesto, registrados. No estoy hablando de aquellas personas que son hipertensas y no se han dado cuenta y se van a dar cuenta con el primer infarto. No estoy hablando de ellas, estoy hablando de los que ya están diagnosticados. 3 de cada 10. Ahora, la Biblia no calla en esto. Dios no hace silencio al tema. Dios habla al respecto. Y si Él habla, a la iglesia lo que le corresponde es escuchar para no entrar en esta situación. ¿No lo cree usted? Para no entrar en esta situación. Hay 3 cosas que podrían causarnos estrés o tensión. ¿Ha visto usted a alguien tensionado? Y que está ahí, ay, ahorita no me hables, ahorita cállate, déjame porque ahorita estoy haciendo esto y nadie se le puede acercar porque es un vidrio que se quiebra al primer sonido. Es un vidrio. Entonces, aquí necesitamos prestarle atención. Número 1, algo que puede causar tensión al hombre es la adversidad. Aquellas cosas negativas que nos ocurren sorpresivamente en ocasiones, y en ocasiones ya vienen anunciadas, pero igual causan tensión. La adversidad, una mala noticia, podría causar tensión a alguien. Una mala noticia, algo que de repente sucedió y alguien dice, no puede ser, y esto de repente lo estresa. Una exigencia,
que le dicen, no, es que yo lo quiero para ayer. ¿Cómo que me lo va a entregar dentro de una semana? Es que yo se lo pedí para ayer, así que démelo ya. Entonces, y la gente se estresa, se desespera y no haya qué hacer. Y casi siempre en esa situación comete muchos errores de los cuales después se arrepiente. Las oportunidades también son causa de estrés, aunque usted y yo no lo creamos. Aquellas cosas que parecen gloriosas, que no queremos que se vayan de nuestras manos. Aquellas cosas que queremos hacer, pero tenemos miedo de que éstas no se cumplan. Las oportunidades de repente son causa de estrés. Y es que tengo que aprovechar. Son causas de estrés. Y por qué no decirlo también, las necesidades. Las cosas que tenemos que hacer todos los días. Y en ocasiones quisiéramos que el día, dicen algunos, tuviera 48 horas. Y algunos no van a descansar temprano y se levantan muy temprano para que el día les abunde. Las necesidades son causa de estrés también. Son causa de estrés. Todo esto de repente debería de llamarnos la atención, porque déjeme decirle algo, ese no es el estilo de vida que Dios quiere de nosotros. No quiere que sus hijos permanezcan estresados, desesperados, ansiosos, tensionados. ¿Ha visto usted esas personas que están como oídas en el espacio y cuando alguien les habla, pegan el brinco? Ajá, dígame, hermano. Están tensionadas, nadie les puede hablar porque como que les dio un shock eléctrico. Están tensionados, estresados, pensando en tantas cosas. Y de repente llegan a la casa, ay, a la esposa, mi amor, por tanta cosa que tenía en la cabeza, se me olvidó esto. Está estresado. Ay, mi amor, por tanta cosa que tengo, no me di cuenta a la hora que ofendí al hermano. A la hora que le dije esto, pero bueno, ya pasó. Bueno, ahora le toca enfrentar las consecuencias. Ahora, el pasaje que nosotros leímos acá nos da una clave para poder enfrentar la tensión y para que ésta no se vaya a convertir en depresión. Hoy en la mañana estuvimos hablando acerca de la depresión, y para no caer en ese grado emocional, entonces tenemos que prestarle atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Y en el pasaje que leímos del libro de Isaías, capítulo 40, en el versículo número 31, dice algo acá el profeta Isaías. Léalo conmigo, por favor. Versículo 31. Pero note usted algo bien interesante. Versículo 31, leámoslos antes. Dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí hay una promesa, aquí hay una respuesta. Si por un lado el pasaje en Isaías él está diciendo por un lado, señores, hay algunos que se fatigan, hay muchos que necesitan esfuerzo, necesitan fuerza, hay algunos que están cansados en la vida. Y note usted que el pasaje dice que incluso los jóvenes se fatigan, hasta ellos se fatigan y se cansan, se fatigan y caen, flaquean, incluso los jóvenes. Ahora, si por un lado aquí nos está planteando un problema existente, por el otro lado también nos da la respuesta para ese problema. Y dice algo acá, señores, la respuesta, dice, está en esperar en Dios. Esperar en Dios. Dice el versículo 31, pero, ese pero nos está hablando en base a un contexto, en base a lo que acaban de decir. Dice, pero, sucede esto, pero los que esperan en Jehová. Óigame bien algo. Óigame bien algo. La clave
la respuesta para la tensión es saber esperar en Dios. Es tener un momento con Dios. Desahogarse en su presencia. Esperar en Dios. Ahora, vea algo. La palabra aquí, esperar, no está diciéndonos que esto signifique tener pasividad de ninguna manera. Esperar en Dios no es estar pasivo. Al contrario, esperar en Dios es estar activo. Activo en Él. Salmo número 62, en el versículo número 1: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Capítulo 42, versículo 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Óiganme bien, el esperar en Dios es estar en constante actividad de búsqueda de Dios. Esperar en Dios es estar buscando su presencia. ¿Está conmigo, hermano? Esperar en Dios es estar buscándole a Él día con día, estar anhelándolo. Déjeme decirle algo. Cuando estaba soltero y de repente puse mis ojos sobre mi actual esposa, bueno, cuando digo mi actual no quiere decir que vaya a haber otra después, no me disculpe, ¿verdad? Pero cuando puse los ojos en mi esposa, ¿verdad? Dije eso porque en ese momento estaba pensando en cuando era mi novia y ahora actualmente es mi esposa, ¿verdad? Por eso pensé así. No le vayan a ir a decir. Pero bueno, cuando puse los ojos en mi esposa, yo tenía bien claro algo. Mucho se nos había enseñado a los jóvenes de aquel entonces: espere en Dios. Espere en Dios. Pero mire, hermano, yo estaba esperando en el Señor, pero esperando, y yo andaba detrás de ella, ¿verdad? Yo andaba enamorándola, yo andaba buscándola, yo andaba buscando tiempo para andar con ella, tiempo para unirme con ella, andaba buscando excusas para viajar con ella en el bus, andaba buscando excusas para encontrarme y conocer más acerca de ella. Yo quería saber si ella era una persona idónea para mí. Yo quería saber, entonces quería conocer más. Y yo me acercaba a la universidad, y yo me acercaba a ella en la iglesia, y yo buscaba el momento para venirme de la universidad a la casa con ella, y yo buscaba la manera de cómo conocerla más. Es decir, yo estaba esperando en Dios, pero estaba activo en mi búsqueda. ¿Me doy a entender, hermano? Amén. Ahora, por eso dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Por qué? Porque aquel que está esperando en Dios está en constante búsqueda de su presencia. El esperar no es quietud. El esperar es actividad de búsqueda. Cuando usted y yo queremos buscar una respuesta de parte de Dios, esperamos una respuesta de parte de Él, entonces vayamos y busquemos su presencia. Le aseguro que allí la vamos a encontrar. Porque también el libro de Proverbios, capítulo 8, en el versículo número 34 dice: bienaventurado el hombre que me escucha, dice Dios, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Bienaventurado el hombre que me escucha. Óigame bien, esperar en Dios es actividad. Esperar en Dios es oír su voz. Amén, hermanos. Esperar en Dios es saber escuchar a Dios. Yo andaba buscando conocer más acerca de mi esposa,
Pero si yo hubiera visto, y les digo esto con toda sinceridad, si yo hubiera visto algo que no me gustara de ella, entonces no le ofrezco una relación, no le pido una oportunidad, no lo hago, porque me hubiera dado cuenta, ella no es la persona para mí, por muy agradable que se vea, pero tiene esto, entonces no puedo, no vamos a congeniar, no tenemos la misma forma de pensar, entonces no. Pero mire que físicamente se atraen, pero mire que en algunas cosas están de acuerdo, sí, pero esto no, y yo creo que esto no lo puedo soportar, entonces no. Si ando buscando, tengo que aprender a oír, porque cuando llegamos a su presencia, a veces llegamos con los oídos cerrados y decimos, estoy esperando en el Señor, hermano, pero está haciendo lo que bien le parece, no lo que Dios le dice. Eso no es esperar. Bienaventurado aquel que escucha mi voz a mis puertas, dice Dios. Esperar en Dios es actividad, pero también es escuchar. Amén. La clave para poder liberarnos de muchas tensiones es poder deleitarnos en su presencia, buscar su voluntad, oírla y seguirla. Amén. El estrés de la vida nos dice a veces y nos invita a hacer cosas inmediatas. Momento, tenga paciencia, espere en el Señor, pregúntele a Él y obedézcale. No se deje ir con la primera oportunidad que venga. No se deje ir con la primera invitación. No, espere en Dios, búsquele a Él y escuche su respuesta. Amén. No nos llenemos de desesperación de ninguna manera. Dios en este pasaje del libro de Isaías nos da una promesa que es una promesa de fuerza para aquel que espera en Él, una promesa de fortaleza, que es lo que necesitamos. Si no tenemos capacidad, no tenemos fuerzas, entonces es en Dios en quien vamos a obtener esas fuerzas para poderlo hacer. Ahora, me llama la atención este pasaje, ¿verdad? Porque aquí habla de algo, dice el versículo 31, pero los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Diga conmigo, nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. Óigame bien, si aquí nosotros pudiéramos ir a ver en el idioma original, si pudiéramos ir a ver de qué se trata esto, nuevas fuerzas, nos diéramos cuenta que literalmente significa: los que esperan en Jehová tendrán un cambio de fuerza. Amén. Es decir, hermano, óigame bien, es decir que nos va a dar, cuando habla de nueva fuerza, significa que nos va a dar otras fuerzas. Otras fuerzas. No vamos a ir con nuestro poder, con nuestra fuerza, sino que nos va a dar otra. No significa que a las poquitas fuerzas que nosotros tenemos, Él nos va a dar, le voy a dar nueva fuerza, aquí un poquito más. No, va a quitar lo viejo y va a poner lo nuevo. Es decir, hermano, no se trata de que Dios va a hacer un cambio en su vida. Óigame, eso no es cierto. Dios no va a hacer un cambio en su vida, Dios va a hacer un cambio de vida. Amén. Él quiere darnos nuevas. Diga conmigo, nuevas. Claro, algo que no existía, Él lo va a hacer surgir. Y usted va a decir, pero ¿cómo es posible esto? Es que Dios ha hecho nuevas las cosas. Amén. Qué excelente es esto, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo decía en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20, usted conoce de memoria este pasaje: con Cristo, decía el apóstol Pablo, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acordémonos de algo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Le voy a dar una noticia, hermano.
versículo número 28, sus últimos dos renglones. Si Él vive en nosotros, óigame bien, si Él vive en nosotros, el versículo 28, los últimos renglones después de la última pregunta, dice que Él no desfallece. Óigame, Él no se fatiga, no tiene cansancio. Es más, no hay quien lo pueda alcanzar. Él no se cansa. Él no se cansa. Decíamos en la mañana, por eso Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Aprendan de mí. Yo soy manso, es decir, me dejo guiar, escucho su voz, lo busco y escucho su voz. Soy humilde para reconocer que en mis propias fuerzas no puedo, que necesito las nuevas fuerzas de Dios. Aprended de mí que soy manso y humilde, decía Él. Se darán cuenta que mis cargas son livianas. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo, decía Él, los voy a hacer descansar. Qué especial es esto. Aquel que espera en el Señor es alguien que descansa en Él. Es alguien que le busca, es alguien que le escucha, es alguien que le obedece y es alguien que descansa en Él. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Y mire, hermano, este pasaje es muy hermoso, pero concluyendo quiero decirle esto. Aquí encontramos algo que Él dice, de que aquel que espera en el Señor tiene una promesa, y es que Él va a actuar como las águilas. Y no quiero hablarle mucho de lo ya conocido de las águilas, sino algo que me llamó mucho la atención. Y es que las águilas, cuando ven una tormenta, se lanzan hacia ella. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando ven una tormenta, las demás aves huyen de la tormenta. Todas esas aves de rapiña, esos pajaritos, esas tortolitas, esos pajaritos que usted ve, todos ellos cuando ven la tormenta van y se refugian en algún lugar a esperar a que pase la tormenta. El águila no, el águila va a encontrar la tormenta. ¿Por qué? Porque en medio de la tormenta hay algunas corrientes termales tan fuertes que cuando ella con sus poderosas alas se introduce a la tormenta, estas corrientes termales inmediatamente la llevan a estar arriba de la tormenta. Y esas corrientes le permiten estar sobre la tormenta sin mayor esfuerzo y permanecen descansando, solamente planeando. Y ella desde arriba puede ver como abajo la tormenta azota. Dios nos promete y nos dice: serán como las águilas, volarán como las águilas. Los asiáticos, para ellos la palabra dificultad, la palabra, varios sinónimos de esta, pero se me escapa la que ando buscando. La palabra crisis para los asiáticos significa oportunidad. Nosotros vemos aquí la crisis, cuando nos hablan de crisis vemos como algo fatal, como algo criminal, como algo indeseable. Pero ellos, cuando hablan de la palabra crisis, su concepto de la palabra crisis es oportunidad. Como las águilas, viene una oportunidad para ir más alto. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando usted enfrenta la tormenta, enfrenta la dificultad, otros van a estar tensos, otros van a estar estresados, otros van a estar tirando cacerolas, otros van a estar peleando con su familia. Usted en medio de la tormenta va a poder planear, estará sobre ella. Y cuando esta pase, va a decir usted: he vencido. No en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Cristo, porque todo lo puedo en Él. Él me da las fuerzas. Él me da las fuerzas. Y esto le va a servir a usted y a mí cuando enfrentemos otra situación.
Nos va a servir para recordar el Salmo 103 y decir: alma mía, no te olvides de ninguno de tus beneficios, de sus beneficios, porque Él es quien rescata. Él es quien rescata. Así que esta leve tribulación que no le cause a usted tensión, estrés, ni mucho menos depresión, esta leve tribulación que lo lleve a usted a planear sobre las alturas. Al águila de la tormenta le da velocidad. ¿Sabe usted que un águila en vientos normales puede volar un aproximado de 75 kilómetros por hora en su velocidad? Pero cuando llega la tormenta y se involucra con la fuerza de esta misma, sus poderosas alas la llevan a tener una velocidad arriba de los 100 kilómetros por hora. Arriba de los 100 kilómetros por hora. Y usted dirá: ¿y cómo es posible que alcance esto tan rápido? Es que no es usted, es Dios. Pero es que mire, otros lo hacen en tantos años y yo lo hice en tan poco tiempo. Es que no lo hizo usted, entienda, lo hizo Dios. Y aquí dice el pasaje que levantaremos alas como las águilas, correrán también y no se cansarán. Correrán a aprovechar las oportunidades que se presentan. ¿Por qué? Porque ha sabido escuchar a Dios y está preparado para enfrentarlas. Y sabe con qué herramientas las va a enfrentar. Y va a ver la oportunidad y la va a aprovechar. Y va a correr a aprovecharla. Usted se recuerda Felipe, cuando el Espíritu Santo le dijo: ve, corre hacia aquel carruaje, porque allí iba el eunuco. Dice la palabra de Dios que Felipe se puso a renegar y le dijo: no, Señor, ¿y para qué voy a ir? Si mira, ese hombre tiene dinero y no me va a escuchar. Mira todos los sirvientes que van a su alrededor, y además está muy lejos de aquí hasta allá. En todo lo que llego este hombre va a ir. Él va en carruaje, yo voy a pie. Yo hasta estoy viejo, ya no puedo ni correr. Y mira hasta dónde va ya. Me hubiera dicho cuando pasó enfrente de mí: ahorita ya es muy tarde, Señor, ahorita mejor me voy. No. Cuando el Espíritu Santo le dijo esto a Felipe, él aprovechó la oportunidad y se fue corriendo, porque ese era el momento que Dios quería utilizarlo, porque él iba leyendo el pasaje exacto y él quería utilizarlo en ese preciso momento. Se cree que este eunuco fue aquel que llevó la palabra de Dios muy fuertemente al continente africano, y él aprovechó la oportunidad. Dice aquí el pasaje: correrán y no se cansarán. Aprovecharán las oportunidades. Pero también dice aquí el versículo 31: caminarán y no se fatigarán. Caminarán. Si bien es cierto, hermanos, si bien es cierto que una de las promesas de Dios es que nos dará, figurativamente hablando, por supuesto, la habilidad y la vitalidad para poder volar, nos dará la fuerza para poder surgir emergentemente, pero también nos va a dar el poder para poder permanecer. Amén. El poder para poder permanecer. Caminarán día a día. No se estrese. Cada día tiene su propio afán. Amén. Camine día a día, aproveche, apresúrese, pero entienda que debe de vivir un día a la vez. Un diácono se enfermó en una iglesia bautista, y el pastor de esta iglesia se preocupó mucho por él y dijo: voy a irlo a ver. Es más, hoy en la noche tengo una reunión de diáconos y tengo que irlo a ver para darle noticia a mis compañeros diáconos de qué es lo que está pasando con él. Lo tenían tan grave, tenía un problema muy fuerte, incluso lo tenían en una cama apropiada para menguarle un poco el dolor. Le estaban dando unos farmacéuticos muy fuertes para evitar el dolor, pero aún con todo y eso siempre sentía molestia. Estaba muy mal, sus riñones ya no le estaban funcionando de tanto químico en su cuerpo, ya no le funcionaban muy bien. Estaba literalmente condenado a la muerte. Había perdido mucho peso, su habla ya era muy suave,
Su hablar ya no duraba mucho tiempo hablando, ya tenía que descansar después de hablar 3 palabras. Pero se acercó el pastor y con un poco de expectativa y de quizás suspenso a ver qué me va a contestar, se acerca y le pregunta: hermano, ¿cómo está? Y este hermano quedó callado y le dice: hermano, hoy en la noche tengo una reunión de diáconos. ¿Quiere que les diga algo? ¿Quiere que le lleve un mensaje de parte suya? Y el hermano le dice: sí, hermano, quiero que les diga que vivan un día a la vez. Un día a la vez. Aprendamos a vivir un día a la vez. No nos llenemos de tensión por el lunes. Hoy es domingo. No nos llenemos de tensión por el fin de mes. Hoy es 28. Sí, ¿verdad? 27. Faltan más días. No nos preocupemos por la fecha de. No nos llenemos de tensión. Cuando estamos así, desperdiciamos los regalos de Dios. Desaprovechamos a nuestros cónyuges. Maltratamos a nuestros hijos. A la gente que está a nuestro alrededor y que ha sido de grande apoyo para nosotros. Por un momento de estrés les causamos grandes incomodidades y molestias. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Si la tensión es el espacio entre la necesidad y la capacidad, entre la necesidad y la fuerza, entonces hagamos como el apóstol Pablo. Y él dijo a la iglesia de Filipos: hermanos, yo he aprendido a vivir en cualquier situación, no importa cuál sea. En abundancia, dice el capítulo 4, yo sé vivir. En escasez, también sé vivir. Y no estoy tensionado por nada. Y lo dijo él desde la cárcel, a punto de morir. No estoy tensionado por nada. Estoy parafraseando, por supuesto. Yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. En todo estoy enseñado. Pero algo sí, todo lo puedo hacer. Todo lo puedo en Cristo. En cualquier situación sé vivir, porque Él me da las fuerzas para vivir. Si fuerza necesitamos en medio de la dificultad y la capacidad, Dios es nuestra fortaleza. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos en esta tarde. Y quiero invitarle para que usted tome una decisión ahora. Y es de acercarse a Dios con todo su corazón. Acercarse a Él y entregarle a Él su vida, diciéndole que Él tome el control. Que usted quiere descansar en Él, quiere aprender a esperar en Él. Él liberará toda tensión, todo estrés, toda carga, y le enseñará cómo descansar en Él. Quiero invitarle a usted para que esta tarde tomemos una decisión, y es que aprendamos a descansar en Él. No son las pastillas los que nos van a dar descanso. No son los fármacos los que nos van a dar la respuesta. Es esperar en Dios. Es esperar en Dios. Él tiene la respuesta para nosotros. Él es la respuesta para el estrés. Él es la respuesta para la tensión.